Ya te he mencionado ya sobre serie, ahora vamos a profundizar lo que es en capacitores en paralelo. Agüita. Ahora vamos con paralelo. Muchos, primero vamos a ir a definir ya, ¿qué es una conexión en paralelo? Se dice que un conjunto de capacitores están conectados en paralelo cuando tienen el mismo punto inicial y el mismo punto final en sus extremos. ¿Cómo era en serie? Que todos compartían un mismo cable. Eso. Pero en paralelo, que todos los capacitores van a compartir punto final y punto inicial el mismo, pero diferentes, obviamente, porque si acá fuera AA, estarían todos en corto. Pero son puntos diferentes, pero lo comparten al final y al inicial. Por ejemplo, la cabeza del capacitor 1 es igual a la cabeza del capacitor 2, es igual a la cabeza del capacitor 3, al del capacitor 3. Igual sus colas. Cola del capacitor 1 es igual a la cola del capacitor 2, cola del capacitor 3, cola del capacitor 4. Esa es una conexión en paralelo. Cuando el punto inicial y el punto final son compartidos por todos ellos, tienen el mismo punto inicial y el mismo punto final. También lo llaman que tienen mismo punto en común, porque este punto es el mismo punto A y este es el mismo punto B. Esa es una conexión en paralelo. Muchos piensan que es paralelo por la geometría, ¿no? Que están formados paralelamente. De alguna manera es cierto, pero mira, acá yo te pongo este capacitor, este capacitor. ¿Son paralelos o no? Geométricamente. Geométricamente sí son paralelos. Vamos a dibujar. Este es paralelo con este. Sí son paralelos. Pero si yo empiezo a poner mis puntitos, acá está la fuente de voltaje, ¿ya? Pongo el punto A, y acá pongo el punto B, acá pongo el punto C. Te das cuenta que al inicio este tiene un punto A y al final este tiene un punto B. Este al inicio tiene un punto C y al final tiene un punto B. No comparten el mismo punto inicial con el mismo punto final. Inicio, fin, B. Inicio C, fin B. Acá debe ser A para que estén en paralelo. ¿Te das cuenta? Entonces, geométricamente no es tan preciso. Mejor es la definición de que al inicio y al final comparten el mismo punto. En realidad, estos están en serie, ¿sí? Están compartiendo el mismo cable. ¿Te das cuenta? Es un poco engañoso. Pero con la definición de que comparten mismos puntos en común, la haces, la aseguras. ¿Comprendido? Ahora vamos a la teoría. Ya, entonces, cuando tienen el mismo punto inicial y el mismo punto final en sus extremos. En la mayoría de los casos se usa, ahora, este paralelo es al revés que el serie, ¿ya? Se usa para aprovechar el voltaje de la fuente, claro. ¿Por qué? Porque el voltaje, cuando en una conexión en paralelo, es el mismo, ¿ya? Porque es el mismo punto. Si yo pongo acá una fuente, déjame poner algo. Acá yo voy a poner una fuente, ¿ya? Una fuente de voltaje. ¿Qué ocurre acá? Teóricamente, este voltaje, por ejemplo, acá tenga 5 voltios, va a ser acá igual, 5 voltios, 5 voltios porque están en paralelo, 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios. Es una conexión en paralelo. Pero acá ya lo que difiere es la carga, por eso digo que es al revés. ¿Qué va a ocurrir con la carga? La carga es como el agua, acuérdate, ¿ah? La carga es como el agua. Vamos a dibujar la carga. Viene por acá la carga, viene por acá, viene por acá, viene por acá, pero se divide, se divide. Pero esta división es depende, ¿no? Depende, por ejemplo, si la tubería es más gruesa o la tubería es más angosta, ¿sí? El agua distingue eso, o el nivel también. Entonces, por ejemplo, vamos a relacionar el grosor de la tubería con el nivel de la capacitancia. Si este tiene una capacitancia alta, va a requerir más carga, o sea que la tubería es más gruesa. Entonces va a entrar por acá más carga, por acá, por ejemplo, entra 100 litros, y acá, por ejemplo, capaz que la capacitancia 2 su capacitancia es más pequeña, entonces requiere menos carga. Entonces acá va a entrar 10 litros, por así decirlo. Entonces te das cuenta que es bastante irregular saber esto. Pero al final todos convergen y van a llegar acá. Y va a ser la suma de las cargas, haciendo esa analogía con el agua. Entonces, en paralelo es al revés, ¿ya? En paralelo ya las cargas no son iguales, sino los voltajes sí son iguales. Los voltajes en cada punto sí son iguales, pero las cargas son muy diferentes. Dependen mucho de la capacitancia o de lo que requiera cada capacitor. Eso es lo que te estaba diciendo. Eso es en paralelo. En paralelo los voltajes son iguales, pero las cargas no. Entonces, antes se sumaban los voltajes para obtener el voltaje equivalente. Ahora, para yo obtener la carga equivalente, voy a sumar las cargas. Va a ser igual a la carga 1 más la carga 2
Y así, voy a ir sumando. Eso es en paralelo. Ya, ahí está en paralelo. Otro, el voltaje y obtener valores más altos de capacitantes de circuito. Acá una cosa más. Si en serie nosotros utilizábamos capacitores en serie para disminuir la capacitancia, cuando yo quería obtener una capacitancia más pequeña, ahora en paralelo vamos a conectar capacitores en paralelo para obtener una capacitancia más alta. Supongamos que en la fábrica solo existen capacitores de 20 faradios, no existe eso por mucho, y de 30 faradios. Es mucho saber esto. 30 faradios. Y yo quiero un capacitor de 40 faradios. Y no existe ese capacitor. Si no existe, yo debo buscar una conexión en paralelo con todos estos materiales para yo obtener ese capacitor mayor de 40 microfaradios. 40 faradios. Para eso sirven las conexiones en paralelo. Para obtener capacitores equivalentes mayores. Entonces, cuando tú resuelves conexiones en paralelo, ya sabes. Si no te sale mayor que tus dos capacitores que están en paralelo, has hecho mal algo. Debe salirte mayor siempre. Sirve para aumentar la capacitancia. Bueno, ya te dije todo ya en resumen. Ahora vamos acá están las características que te mencioné. Características de capacitores conectados en paralelo. Mira, en una conexión en paralelo la diferencia de potencial en todos sus capacitores individuales es la misma. Diferencia de potencial es lo mismo que voltaje. O sea que este voltaje va a ser igual al mismo voltaje que en este punto y en este punto y en este punto. Ya te he dicho eso. Y que en una conexión en paralelo para todos los capacitores individuales las cargas no son iguales. Dependen de la fuente y del tipo del capacitor. Claro, si esta fuente es más poderosa va a ir más carga también. Y este capacitor si requiere más carga va a entrar más carga, acá va a entrar menos carga. Pero al final es la suma, ¿no? Eso debes acordar. Las cargas no son iguales y dependen del tipo de capacitor. Recuerda, carga siempre es como el agua. Entonces al final converge. En paralelo ya voy a sumar cargas, pero los voltajes van a ser iguales. A partir de esas dos definiciones voy a demostrar por qué conexiones en paralelo, la capacitancia equivalente se calcula así. La capacitancia equivalente en conexiones en paralelo es igual a la suma de las capacitancias, es directo. Ahora en las próximas clases, cuando veamos resistencias, vas a darte cuenta que es al revés. También lo voy a demostrar por qué. Pero ahorita estoy demostrando por qué. Ahora vamos a demostrar esto, ¿eh? Que en paralelo la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Todo tiene un porqué, mi estimado. Vamos a ver. Vamos a partir de definiciones que ya conocemos. Primera definición, que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Sí, la sabes. De acá despejas carga y ya sabes que carga es capacitancia por voltaje. Ahora, primera característica de capacitores en paralelo, que las cargas son diferentes. Entonces, la carga 1 voy a calcular como capacitancia 1 por el voltaje en 1. Y la carga 2 voy a calcular como la capacitancia 2 por el voltaje en 2. Ahora, la carga total es igual a la suma de las cargas. Y también debes recordar que como están en paralelo, voltaje en 1 es igual al voltaje en 2. Eso. Entonces yo sumo C1 por V1 más C2 por V2 y yo sé que V1 es igual a V2, igual a un V, todo a un V, entonces va a ser igual a C1 más C2 por V. Factorizo el V total, que es el V de la fuente. Entonces, paso a dividir lo que es el voltaje y acá tengo carga entre voltaje va a ser igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2. Tienes esto y tú ya sabes que capacitancia es igual a carga entre voltaje. Ujú. Entonces reemplazas. En vez de carga entre voltaje, yo voy a poner capacitancia equivalente. Esto va a ser igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2. ¿Te das cuenta que en paralelo ya no es la suma de las inversas? Simplemente es la suma directa. Ahora esto vamos a generalizar para n capacitores. A ver, ¿dónde estás, puntero? Acá. Entonces vamos a generalizar esto. Para, parta, dice, se me fue. Para una cantidad n de... Bueno, ustedes saben que lo corrijo para subir al drive. Para una cantidad n de capacitores en paralelo se cumple que la capacitancia equivalente es igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3, así hasta la suma de la capacitancia n. O sea, cuando están en paralelo yo puedo sumar así, indefinidamente hasta llegar al fin de esa conexión en paralelo.
Y otra propiedad en paralelo, que la carga total es igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3 más la carga L. Eso y otro. En una conexión en paralelo, la capacitancia equivalente siempre es mayor que cualquiera de sus capacitancias individuales. Por eso, cuando tú resuelvas conexiones en paralelo y si tu capacitancia equivalente te sale menor, has hecho algo mal. Debe salirte mayor. Eso es para comprobar. Esa es la misma estructura. Ahora, para ir con respecto a cómo se almacena la energía, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Se entendió? Ustedes saben que si no me preguntan, yo pregunto. ¿Se entendió? A ver, gente. A ver, vienen las preguntas ya. Mm, ¿Qué les puedo preguntar hoy? A ver. Mm. ¿Estoy grabando? Sería la pregunta. Sí, estoy grabando. Ya. Este, ¿cómo es el voltaje en unas conexiones en serie? ¿Cómo se comporta el voltaje en una conexión en serie? Para ir con la siguiente definición y luego ir con los problemas. Confirmen el chat. Conexiones en serie, el voltaje. ¿Cómo se comporta el voltaje? Es la suma de los voltajes. ¿Y eso qué quiere decir? Que el voltaje en cada uno de los capacitores cuando están conectados en serie es diferente, buenas, no es lo mismo. ¿Y qué cosa si es igual en una conexión en serie? ¿Qué es igual? Cargas, buenas, tan fin. Las cargas son iguales, listo. Y en una conexión en paralelo, qué es igual? ¿Qué se mantiene igual siempre? Voltaje. Bien ahí, el voltaje. Y las cargas son diferentes. Listo, es todo lo que tienes que entender. Forma práctica que usan los profes, pero lo voy a anotar yo. Cuando normalmente se reduce dos capacitores en serie, por ejemplo acá, fuente de voltaje, es otro capacitor, C1 y C2. ¿Qué nos dice la teoría? Que 1 sobre C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Si yo desarrollo esto, es en crucio, carita feliz. C2 más C1 sobre C1 por C2. Esto va a ser igual a C2 más C1 sobre C1 por C2. Esto es igual a 1 sobre C equivalente. Lo volteo porque yo no quiero la inversa, yo quiero la capacitancia equivalente. Entonces la capacitancia equivalente es igual a C1 producto sobre la suma. C1 más C2. Es la forma práctica que los profes nos dicen a veces. Dos capacitores en serie, producto sobre la suma de los capacitantes. Pero ya sabes de dónde proviene. Todo viene de acá. Eso es. Y en paralelo es directo suma. Pero viene de acá, ¿te das cuenta? Desarrollando esto nomás. Inviertes luego porque tú no quieres la inversa, tú quieres la capacitancia equivalente. Eso es. Y ya. Ahora vamos con lo que es energía en un capacitor y luego